Miguel Ángel Buonarroti, pintor, escultor y arquitecto. Su vida coincidió con un periodo intelectual en Europa. Eran tiempos en que la fe católica se desmoronaba ante el ímpetu de la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517, y en el que los relatos del descubrimiento de América generaban una visión del universo aumentada, nuevos lugares, razas y especies que no aparecían en la Biblia y querían cuestionar muchas verdades asentadas. Desde muy joven, Miguel Ángel se inclinó por la carrera artística contra el deseo de sus padres. A los 13 años lo llevaron al taller de Domenico Ghirlandaio para que se iniciara en las técnicas de la pintura, entre ellas la del fresco, que más tarde aplicaría con excepcional maestría en la Capilla Sixtina. El artista se refería con menosprecio a estos años de formación. Creía que su arte era un don divino y no fruto de la instrucción. Lorenzo de Médicis, gran mecenas de las artes, le invitó a vivir y a formarse en su palacio. La corte de Lorenzo Magnífico estaba compuesta por los más famosos poetas, filósofos y artistas de la época. Y se convirtió para Miguel Ángel en la fuente de conocimientos. Las tertulias filosóficas que se celebraban en palacio, presididas por Marsilio Ficino, marcaron al joven aprendiz. Su estancia en la corte del Magnífico permitió a Miguel Ángel profundizar en el arte de la antigüedad clásica, que se había convertido en el modelo inspirador de todos los artistas florentinos. Los jardines del palacio albergaban una valiosa colección de escultura romana que el joven Buonarroti puede estudiar a fondo. Allí tomó contacto con la escultura, que consideró un arte superior. Las primeras obras de Miguel Ángel advierten esta influencia clásica. Los relieves de los centauros y la piedra están inspirados en los sarcófagos romanos. Su virtuosismo artístico era tal que una estatua suya fue vendida a un coleccionista haciéndole pasar por antigua. El engaño fue descubierto, pero el comprador, el cardenal Raffaello Riario, lejos de indignarse, se convirtió en mecenas del joven artista florentino. La obsesión por la representación del cuerpo humano fue una constante de su carrera. La anatomía masculina aparece en su arte como la más alta creación, e incluso las figuras femeninas menos numerosas revisten rasgos masculinos. El monje Savonarola realizaba violentas predicaciones contra el lujo y la corrupción que reinaban en Florencia, sermones que estimularon las inquietudes religiosas de Miguel Ángel. En 1496, el artista viajó por primera vez a Roma, donde permaneció 5 años, la ciudad papal. En pleno pontificado de Alejandro VI, el Papa Borgia se había convertido en un centro de atracción de artistas. Para acreditar su talento, Miguel Ángel realizó su primera obra maestra, La Piedad del Vaticano. La perfección clásica de las figuras llenó de asombro a todos sus contemporáneos. En 1501, el artista retornó a Florencia, su ciudad natal. Precedido por la fama adquirida en Roma, recibió el encargo de una escultura que representara a David, el vencedor sobre Goliat. La obra fue concebida como máxima expresión del ideal republicano que dominaba Florencia en ese momento. En 1505 Miguel Ángel volvió a Roma y en 1508 un nuevo colosal proyecto le fue asignado: la ejecución de los frescos de la Capilla Sixtina.
Esta monumental obra iba a estar compuesta en un principio por una simple representación de los apóstoles. Sin embargo, Julio II se dejó influenciar por la furia creadora de Miguel Ángel. El proyecto cambió completamente varias veces de forma progresiva. Este fresco prodigioso, admirado a través de los años, hace difícil comprender que su autor estuviera motivado por obligación económica. Él decía que al recibir el encargo era, ante todo, un escultor cristiano. Hasta octubre de 1512, Buonarroti estuvo consagrado a la realización de estos frescos, que están compuestos por más de 300 figuras. La apertura al público de la capilla fue un verdadero acontecimiento. De inmediato, la fama de su creación se difundió por toda Europa, sobre todo por medio de grabados. Desde entonces quedó establecido y aceptado el primado artístico de Miguel Ángel en su época, por encima de los contemporáneos. La familia de los Medici había recuperado el poder en Florencia un año antes, gracias al apoyo de las tropas españolas. Y el Papa León X quiso conmemorar este éxito mediante una serie de grandes proyectos arquitectónicos que confió a Miguel Ángel. Desde 1519 se trabajó en Florencia en la fachada de la iglesia de San Lorenzo, las tumbas de los Médicis y la biblioteca valenciana, perteneciente al complejo de la misma iglesia. En 1527, el saqueo de Roma, en el que las tropas del emperador Carlos V asaltaron y saquearon brutalmente durante varios días la capital de la cristiandad, hizo pensar a muchos que la época gloriosa del Renacimiento había llegado a su fin. Miguel Ángel se encontraba entonces en Florencia, donde los enemigos de los Médicis aprovecharon el acontecimiento para expulsarlos del poder y restaurar la República. Pero el régimen de libertad sucumbió antes de 3 años, después de 1530. Clemente VII, antes de morir, encargó a Miguel Ángel la representación del juicio final para el muro de entrada de la Capilla Sixtina. Su sucesor, Pablo III Farnesio, ratificó el encargo. Miguel Ángel se puso al servicio de la política de reafirmación del poder papal, que llevó a un ambicioso programa de renovación urbanística de Roma. Así como en su faceta de arquitectura se consagró a obras tan imponentes como la ampliación de la Basílica de San Pedro y la realización de la Plaza del Capitolio y la Puerta Pía. Pese a actuar como fiel servidor del papado en sus últimos años, Miguel Ángel sufrió una profunda crisis espiritual y religiosa. El artista entró con Vittoria Colonna, una bella y piadosa aristócrata la cual compuso numerosos sonetos. Estaban ligados con el círculo de Juan Valdés, un humanista español residente en Nápoles que propugnaba una profunda reforma de la Iglesia católica. Vittoria Colonna pudo influir en el cuestionario religioso de Miguel Ángel. En todo caso, una especie de arrepentimiento empezó a dominar al artista, el cual dejó de pensar que la belleza del cuerpo humano en el arte era una expresión de la divinidad. El miedo a la muerte y la condenación eterna que ésta podía acarrear le llevó a renegar de las formas perfectas que dominaron antiguamente su creación. A partir del fallecimiento de su gran amiga Victoria, la idea de la muerte sería el tema predominante con su poesía. Esta nueva sensibilidad se reflejó sobre todo en su escultura, que sufrió un profundo cambio en la fase final de su vida. Testimonio de ello son sus últimas obras, una serie de representaciones de la piedad, tema que tendría para Miguel Ángel el significado de un rey. Así, en la dramática
Piedad Rondanini, los cuerpos de madre e hijo se funden en su agonía. Se dice que el escultor trabajó en esta obra hasta el día antes de morir. Piedad y obra fueron así, para Buonarroti, una sola cosa, pues el tiempo que su vida determinaba su creación sería su obra la razón de su existencia.